Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, hermanos y estudiosos e investigadores bíblicos? Pues el día de hoy solamente queremos responder a una pregunta, perdón, ya me la han formulado, no sé, por lo menos unas 8 o 9 veces y me parece importante responderla. Quédense y no se vayan. En nuestro segmento, ¿tienes preguntas? Limud tiene respuestas. Por supuesto, quien habla el día de hoy representa a Limud, pero no siempre seré yo. En otras ocasiones estarán algunos colaboradores y colaboradoras docentes que podrán también responder. Solo que en esta ocasión me formularon la pregunta. Pues bien, sin más, vamos a empezar. Entonces, esta es la pregunta que me formula mi contacto, el señor Gugi Martí. Y él me dice, esto es con referencia al curso que dictará en los marcos del Limud en el mes de enero el profesor James Tabor. Y su curso tiene por título ¿Qué clase de judío era Jesús? Es en este momento que mi contacto, el señor Gugi, me dice, es que esa pregunta del título no es la que yo haría. La primera pregunta que a él le viene en mente es ¿cuál es la evidencia de la existencia histórica de este personaje? Fuera de las páginas de la Biblia, dice él, ¿cuál es la evidencia? Es el muy controversial y falsificado texto de Josefo. Primero habría que responder esa pregunta. Luego debatimos qué tipo de judío es. Ok. Entonces él me está diciendo a mí cómo ordenar los cursos de la institución que yo dirijo. Un poco de soberbia, creo, pero bueno, es su punto de vista y yo voy a responderle ahora. Además de él, a los demás que me han preguntado lo mismo. ¿Cómo vas a hacer un curso de Juan el Bautista? ¿Cómo vas a hacer un curso de qué tipo de judío era Jesús? Si no hay evidencia histórica. ¿Qué elemento arqueológico hemos encontrado? Las sandalias de Jesús. La vestimenta de cuero de camello de Juan el Bautista. Momento. Ahora responderé todo eso. Así que tras las preguntas, tras los cuestionamientos que hemos recibido, mi pregunta ahora ¿es legítimo preguntar qué clase de judío fue Jesús? ¿O no? Porque eso es lo que nos están diciendo nuestros amigos. No, esta pregunta no la hagas. Antes de preguntar esto, debemos preguntar, dicen ellos, si fue Jesús histórico o no. Como si fuera indispensable primero establecer la historicidad de Jesús para preguntar esto. Y aquí tenemos un rostro sorprendido, pero este rostro no viene a cuento de balde. A ver, vamos a cambiar de tema bíblico, ¿ok? Porque hay mucha sensibilidad con el tema bíblico. Pero si yo les digo que el perfil psíquico, psiquiátrico, psicológico de este personaje que nombraré, algunos le llaman loco, pero más que un loco, este caballero era un visionario que pese a sus alucinaciones, tiene momentos de lucidez en los que él dice cosas sensatas, importantes y hasta filosóficas. En el fondo, su relativa locura no es mucho mayor que la del resto de personajes que pasan por personas normales. A eso que le llamamos normalidad y que generalmente demuestra lo anormal. Además, posee una gran imaginación, con la cual modificará la realidad a su antojo para poder realizar su sueño de ser un gran caballero. Entonces, le dirán los molinos gigantes y lo que él ve, a veces su compañero y fiel escudero, Sancho Panza, a veces no ve lo que él ve. Pero iré más allá. Yo puedo hablar del amor que este personaje le tenía a España. De hecho, él se coloca el apelativo de La Mancha precisamente por el amor a su país. Bueno, lo que era España en aquel momento, ¿verdad? Además de ello, yo puedo hablar de su religión. Él era católico. Puedo hablar de sus amigos, Sancho Panza y Rocinante. Puedo hablar de muchos elementos de este caballero. ¿Qué clase de español fue? Pues uno muy original. Fue un español religioso, un español que aspiraba a ser un gran caballero, fue un español con esas aspiraciones. Ahora hago una pregunta. ¿Acaso yo necesito establecer que este caballero, yo sé que ustedes son muy inteligentes y ya saben de quién hablo, ¿verdad? De Don Quijote, una de las más célebres obras del autor Cervantes Saavedra, de
España. Pero aquí viene el tema. Yo necesito establecer que él es histórico para hablar de su personalidad, de su religión, de sus aspiraciones. No. ¿Qué me permite a mí entender el relato del Quijote? ¿Cómo era la España de aquella época que nos relata el autor? Las aspiraciones, los temores que normalmente se presentan en esa sociedad y que arquetípicamente son representados en el Caballero de la Mancha. ¿Qué me permite analizar los relatos que tenemos de Jesús? Me permite analizar analógicamente lo mismo. ¿Qué problemas subyacen en el texto? ¿Qué disputas religiosas se sostienen en la época de Jesús? ¿Cómo era su sociedad? ¿Cuáles eran sus temores? ¿Cuáles eran sus aspiraciones políticas, religiosas? Porque más allá de la pregunta, ¿fue Jesús real o no? El autor generalmente, algo que sea ciencia ficción, generalmente copia o toma como modelo las sociedades actuales. Su personaje puede ser ficticio o producto de su fascinación, pero lo enmarca en una sociedad real. Entonces, ¿podemos analizar nuevamente a Jesús? La respuesta es sí, desde el punto de vista de la historia. Insisto, yo sí creo que fue histórico, pero desde el punto de vista de la literatura es perfectamente legítima la pregunta: ¿qué clase de judío fue Jesús? Lámina final. Entonces, podemos preguntar qué tipo de judío fue Jesús, qué clase de aspiraciones tuvo, qué familiares tuvo. Pues miren, yo con esto acabo. Muchos de los que nos llamamos científicos bíblicos o académicos o historiadores en torno a la Biblia, muchas veces cometemos el gran error de hacer lo que criticamos de los religiosos. Los religiosos piensan que toda la Biblia es historia, literal, factual, hechos históricos, y no es así. Por otro lado, los que nos creemos académicos decimos: no, si Moisés no existió, entonces no podemos estudiar nada de él. Ahora preguntamos: ¿qué clase de judío fue Jesús? Y mucha gente dice: no, primero establece su historia. Rayos, ¿por qué? Jesús está en un libro. Un libro es literatura. Debemos analizarlo como literatura. Yo puedo analizar al Hombre Araña, puedo analizar a Superman. ¿Por qué? Porque los autores nos dejan saber qué tipo de personas fueron, si eran introvertidos, si eran empáticos con el dolor de los demás, con sus miedos, si salvaban a la gente o no, si tenían problemas familiares como el Hombre Araña en su familia, una familia disfuncional que crece con los abuelos. Podemos saber todas esas cosas, porque aunque no sean históricos, y no estoy diciendo que Jesús no lo haya sido, desde mi punto de vista sí lo fue, pero desde el punto de vista de la literatura podemos analizar todo lo que los autores nos permiten saber a través de su pluma. Otro día, mis queridos amigos, no se dejen sorprender por este tipo de preguntas. No, primero dime si es histórico y luego estudiamos lo que tú quieras. Ese tipo de preguntas las hace alguien que no cayó en la cuenta de que al fin y al cabo estamos estudiando la Biblia como literatura. Cuando yo diga: vamos a estudiar la arqueología en torno a Jesús, hazme tu pregunta. Allí sí. ¿Sí? Cuando diga que encontramos las sandalias de Jesús, ahí sí dime: no, eso lo cuestiono. A ver, muéstrame que fue histórico. No, pues, estamos estudiando. Aparte, cuando estudiamos al Jesús histórico, eso tiene un espacio en Limud, llevado magistralmente por el doctor Ariel Álvarez. Ahora estamos estudiando, según las fuentes literarias, qué clase de Jesús, qué clase de judío fue Jesús. Así es que, si fue histórico o no, eso no importa para este curso. Nos vemos y espero haber sido claro. Un abrazo para todos.